Porque un hijo, va corriendo hacia su papá y le dice, papi, necesito esto, esto y esto y esto. Y si es un verdadero hijo, el papá le dice, ¿sabes qué? Toma, aquí está, tómalo, tómalo, es tuyo. Pero a veces, ¿por qué cuando vamos hacia Dios no nos llegan esas bendiciones? O a veces nos acercamos hacia Dios y no es diferente, como, ay, un Dios alto, alto, altísimo, ay, con trueno y nubes por todo lado. No, Jesús lo describió como Padre nuestro, que estás aquí delante de mí. La primera oración que hizo Jesús fue esa, Padre nuestro, que le enseñó a los discípulos, fue Padre nuestro, a reconocerlo no como un Dios, porque él sabe que la mentalidad del hombre lo va a poner muy alto, pero lo puso como un Padre, lo puso delante de ti como Padre celestial. Y el Señor nos está llamando a ser hijos, porque si Él viene por una generación y por su pueblo, viene por sus hijos y hijas, porque son los que verdaderamente van a heredar lo que Dios tiene para ellos. Solo los hijos, el hijo natural o el hijo espiritual. La palabra hijo se significa esto, uno que está en el negocio de su padre, uno que está conforme a la voluntad y a la bendición del Padre. Ese es un verdadero hijo. Uno que se muere y da su vida entera por estar en la casa de su Padre, como lo hizo Jesús. Ese es un verdadero hijo. Y nosotros hablamos de el corazón del Padre, y el Padre, el Padre, el Padre, pero Dios está llamando a sus hijos. Él dice que Él vuelve por su iglesia y por sus hijos, no por madres ni padres, sino por hijos. Y eso está en la Escritura. La palabra dice, yo voy por mis hijos y mis hijas, los que son llamados por mi nombre. Y hay un llamado, como dije, hay un llamado más alto. No que estamos bajando la paternidad, porque no. Pero hay un Padre que está más allá, que es Jesucristo. Y es el Dios Padre. Pero el llamado de nosotros, antes de ser intercesor, apóstol, profeta, esto y lo otro, es ser hijo. Antes que David fuera un guerrero, un intercesor como lo fue, él reconoció a Dios como su Padre. Y si ves, la mayoría de los hombres de Dios en la palabra, lo reconocieron como Padre. Padre, Padre, Padre. Hay muchos que conocen al Señor de lejano. Lo conocen, sí, Dios, de lejos. Por eso no entran a la iglesia. Porque, sí, allá está Dios, bendiciones, bye. Pero el mundo nos ha dañado tanto y nos ha metido tanto temor, ha atacado tanto el ministerio del Padre, que no hemos tenido padres de verdad para levantar verdaderos hijos. Y en este día lo que quiero prácticamente impartir y decirles es que Dios está levantando hijos, pero necesitamos verdaderos padres. Y Dios no nos llamó a ser pobres ni para pedir limosna. Si la palabra me dice que yo soy coheredero y soy rey con Cristo Jesús, el Señor me va a bendecir, porque yo reconozco lo que mi Padre tiene para mí. Solo un hijo de verdad puede reclamarle al Padre su herencia. Un hijo de verdad reclama su herencia. Y nosotros como hijos verdaderos de Jesús tenemos que reclamar y pedir nuestra herencia. Hay muchos que vivimos a lo rápido, sí, pero reclama tu herencia. En este día quiero enfocarlos en reconocer que son hijos de Dios, hijos, no comprados no, hijos legítimos de Dios. La palabra dice que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Y ya eras hijo desde ese tiempo. Ya el Señor te predestinó, te formó, te creó, te dio propósito y destino de ser hijo e hija. Hijo y hija. Y solo uno que es hijo reconoce la grandeza de su Padre. Porque acá dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera vez como Jesús reconoce a su Dios como su Padre. Y después la palabra dice, santificado sea tu nombre. Hasta que tú no lo reconozcas como tu Padre Celestial, no lo vas a poder ver como un Dios santo. Porque ahí mismo lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, lo reconoció como Padre. Y Él se identificó como un hijo.
Y solo un verdadero adorador en espíritu y en verdad es un hijo. Un hijo es el que adora al Padre, sin CD, sin nada, no le importa, adora. Por eso David fue uno de los mejores adoradores que hubo en la Biblia. Por eso dice el Señor que tengo un corazón conforme al de David, porque él reconoció, y esto David no lo había visto, porque esas son las palabras de Jesús, pero ella reconoció que desde antes de la fundación y cuando el Señor estaba hablando a través de los profetas y los hombres de Dios, Él estaba preparando al hombre a ser hijo, 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 hijo. Y en este día los quiero como empujar a no verse como un siervo, sino como un hijo. No como un siervo del Dios, no, un hijo de Dios, un hijo de Dios. Porque, como dije, un verdadero hijo es el que puede reclamar su herencia. Y hay bastante que pensamos que el enemigo no ha robado, pero el enemigo no nos ha robado nada, sino que no nos hemos identificado como hijos. No nos hemos reconocido como hijos. Y yo sé que el Señor nos está llamando a ser hijos, hijos, hijos que estén en su casa buscándolo. Solo un padre puede bendecir a su hijo, darle la bendición, la herencia, toma, esto es lo mío, te lo doy todo. Solo un padre, pero se necesita un hijo. La palabra, no la palabra, perdón, pero naturalmente para ser llamado padre necesita tener un hijo. Y por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sabe que Él tenía que mandar a su hijo para que nosotros lo podamos reconocer como padre. Y es un llamado más precioso el saber qué es ser un hijo que cualquier otra cosa. Porque la palabra dice que la lengua, la profecía, todo se puede desvanecer, se puede ir, se puede quemar, puedes entregar tu cuerpo como una ofrenda y si no tienes amor, de nada sirvió. Pero el ser hijo va más allá que un apóstol, un profeta, un maestro, un esto, un lo otro. Porque solo un hijo tiene la capacidad de ir delante del rey sin que le vaya a pasar nada. Naturalmente. Si se viene un representante del rey, mientras que el rey está hablando, los mata. Pero solo un hijo verdadero puede ir delante del rey con confianza, saber que no lo van a cortar la cabeza.